Ser Podcast. Hola a todos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos al Deporte en la SER. España ha jugado esta madrugada el último partido antes de empezar el Mundial y le ha salido redondo. En Puebla aguantó la altura, ganó, jugó bien y no tuvo lesiones. Un combo de todo lo que se le puede pedir a un amistoso a nada del Mundial. Unai Simón fue titular en la portería y lo será en el Mundial. A falta de Lamine y Nico, el tridente Pedri, Ferran y Oyarzábal llenaron de fútbol de ataque el juego de la Roja. Perú no fue Irak y exigió más, pero en un tono de amistoso previo a una gran cita sin un palizón desmedido. Y Luis de la Fuente pudo probar lo poco que le quedaba antes de jugar el lunes de forma oficial ante Cabo Verde. Pero ahora sí que se acabó. Tras los fuegos artificiales amistosos, en 6 días comienza el fuego real y el juego de la selección es fuego. España sigue invitando a soñar a lo grande en un mundial para el que tenemos el raro papel de favoritos y los nuestros empiezan a demostrar que el papel protagonista a estos futbolistas no les viene grande. Así que empecemos a disfrutar en grande y a soñar igual, a lo grande. Las 3:01, comenzamos aquí Ser Deportivos. En la cadena SER, Ser Deportivos, con Francisco José Delgado. Toda la redacción de Deportes de la SER, aquí estamos. Os vamos a contar hasta las 4 todo lo que creemos que os va a interesar saber de lo que ha pasado en el deporte este martes. Nos podéis oír de mil maneras: la radio de toda la vida, la aplicación nueva y chulísima de la SER, el móvil, la TDT, los Alexas del mundo. Vamos, que cualquier modo nos parece genial para sentiros ahí. Y si a la hora del programa esto te pilla con lío, pues nos escuchas después en SER Podcast y fuera. En cualquier caso, gracias por escucharnos como sea, en un día en el que la selección es la gran noticia de la jornada por su último amistoso antes del Mundial, a la espera de que Florentino Pérez haga hoy su oferta galáctica prometida en las selecciones. A la espera, la Roja es la que nos ocupa la portada de este Ser Deportivos. Porque España esta pasada madrugada venció su último amistoso de preparación para el Mundial ante Perú y así suena el gol que cierra un resultado como a las 6 de la mañana en España. La bola para el portero, galese, este es el titular habitual. Ojo que la pierde, el balón que juega de nuevo para Rodri para Jeremy Pino, el segundo palo, mete la mano, Galese, gol. Por algo lo pregunto. ¡Gol de España! Se la come Galese, salió de pelota evidentemente, la perdió Perú. España 3, Perú 1, además del gol en propia del portero. Antes marcaron Oyarzábal y Pedri, que junto con Ferran fueron para mí lo mejor de España. Aquí los dos primeros, Oyarzábal y Pedri, en el análisis. Feliz, ya te digo, de poder ayudar, de que sea de esta manera. Estoy contento, estoy feliz. Creo que lo importante y lo que nos ha hecho que las cosas vayan bien es que a nivel grupal sabemos cada uno lo que tenemos que hacer y que confiamos en el compañero. Era un partido para coger buenas sensaciones, creo que las hemos cogido y con ganas de que llegue el primer partido para que empiece el Mundial. Sí, después tienes que demostrar en el Mundial que está todo, que en cualquier momento, cualquier detalle se te puede escapar. Un Mundial es una competición muy difícil, así que tenemos que estar concentrados todos los partidos e intentar ganar todos los partidos. Pues del análisis a la carrera de los protagonistas, al de los enviados especiales de la SER. ¿Cómo lo vio Luis de la Fuente, que se contaban después del partido? Javier Herráez, muy buenas. Hola, ¿qué tal, Paco Jo? Muy buenas. Bueno, el césped estaba horrible, el ambiente muy bueno. Algún jugador, luego Grimaldo y también Pubil, que les afectó un poquito la altura, 2.200 metros, pero vamos, algo habitual para un deportista de alto nivel. Y el mejor, Oyarzábal, otra vez el antihéroe, pero es el delantero de España. Lleva 25 goles, 6 en partidos consecutivos y 13 goles en 11 encuentros. La verdad es que los números de Oyarzábal es típico o propio de Harry Kane o de Kylian Mbappé. Ferran falló 2, aunque está bien Ferran y será titular en el partido del debut ante Cabo Verde. Pedri marcó y jugó muy bien y el portero de Perú horrible. 30 partidos sin perder España, bien Rodri, bien Pedri y muy bien Dani Olmo en la segunda parte, que le puede hacer partido a Baena para ese 11 inicial que va a debutar frente a Cabo Verde, porque parece que Llorente le gana la partida a Pedro Porro. Vamos a escuchar lo que dijo ayer Luis de la Fuente en la rueda de prensa. Le preguntaron por su inexperiencia en un mundial, la experiencia que tuvieron otros como Vicente de Bosque o Luis Aragonés, y la verdad es que, bueno, no iba a decir que sacó pecho, pero sí que se reivindicó Luis de la Fuente. A estos niveles, un entrenador tan experimentado como esos tres nombres que te he dicho tiene ventaja sobre alguien que acaba de comenzar. Me viene bien porque me cojo moral, pero está bien que me veas tan bien, tan joven, con 65 pirulos, que estoy empezando en esto. Está bien. El conocimiento de la materia prima, eso es un valor impagable y creo que en eso
obviamente sabes mi admiración por don Vicente del Bosque y don Luis Aragonés, y creo que seguramente difícilmente tendrían el conocimiento de la materia prima que tenemos nosotros. Estoy seguro. ¿Para qué sirvió básicamente esta última prueba previa al Mundial? Pregunto al que lo narró. Antonio Romero, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Paco Jo? Muy buenas tardes a todos. Hombre, sirvió fundamentalmente para ver el esbozo del equipo titular que tiene en mente Luis de la Fuente para el debut el día 15 en Atlanta frente a Cabo Verde, sirvió para romper a sudar jugadores que no lo habían hecho en el segundo amistoso en Coruña frente a la selección nacional de Irak, sirvió para ver que, por ejemplo, nuestro capitán Rodri está bastante más fino de lo que parecía que había terminado la temporada, sirvió para que no se lesionara ninguno, que es importante, y como te decía Javier Herrez, para volver a demostrar que tenemos un 9 con poco nombre, pero con mucho gol. Sirvió para muchas cosas y todas buenas. Además, a nada del comienzo del Mundial, hoy en Madrid tenemos opinión global de exjugadores de la selección. Reme Alcaraz, cuéntanos, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Paco Jo? Hoy la Liga ha presentado en el Museo Legends de Madrid su nueva alianza con una empresa de bebidas que ayudan a la hidratación de los deportistas. Y como embajadores de la Liga estaban dos leyendas de la selección y que además saben lo que es ganar un Mundial: David Silva y Jesús Navas. Ambos han coincidido en que un factor determinante para traerse la Copa a España, como ellos lo hicieron ya en 2010, es la unión de equipo. Bueno, yo creo que hay un buen ambiente, hay un buen grupo y nosotros creo que lo teníamos también. Y eso al final, aparte de todos los aspectos tácticos y cada uno las cualidades que tiene, yo creo que eso es fundamental para ganar una competición así, que luego la verdad que van a pasar, esperemos, un mes y medio mínimo, ojalá, y la convivencia es muy importante. Los éxitos de la selección es formar un gran grupo, hay futbolistas increíbles y lo hemos tenido siempre en todos los años, y un míster que también tiene esa humanidad, yo creo que es fundamental. Ya lo decía Jesús Navas al final, unión y humanidad, la clave para llevarnos la segunda estrella. Buenas claves. Y vuelvo al partido de anoche, opinión de lo visto esta madrugada en México por alguien que estuvo en directo comentando en Carrusel. ¿Qué te gustó a ti de España? Bruno Alemán, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Paco? Muy buenas. Pues lo que más me gustó fue el centro del campo de España, tanto en la primera parte como en la segunda, en el arranque con Rodri más posicionado como mediocentro, bien escoltado por Pedri y Fabián en los interiores, un funcionamiento en 4-3-3 en el que todos hacían un poquito de todos, se entendieron muy bien, se fueron compensando a nivel de presión y me gustó bastante. Y luego en la segunda parte entró Dani Olmo, más en un perfil claro de media punta, y el rendimiento del futbolista del Barça fue también extraordinario. Así que ya lo sabíamos, pero se confirma, tiene alternativas en esa zona España para hacer prácticamente lo que necesite Luis de la Fuente. Gracias, Bruno. Pues así se saldó el último test de España antes del Mundial. Eso sí, ya se acabaron los test y empiezan los exámenes del Mundial. Estamos a 6 días de nuestro debut y a 2 de que empiece el campeonato. Y con él, por ejemplo, el Ser Deportivos Especial Mundial cada día a las 3 de la tarde, que vamos a intentar que sea un punto básico para que el que lo escuche sepa todo lo que pasa, todo lo que va a pasar y hasta lo que podría ocurrir en la cita deportiva grande de este año. Mañana os cuento más de lo que vamos a ofrecer. Hoy os cuento que tras la portada ordenamos el resto y seguimos con Sonia Luz, Óscar Ejido y José Antonio Duro en la producción, con Elena Sánchez y Nick Sutherland como cracks de la técnica. Recuerdo que emitimos desde el estudio Carlos Llamas de la SER para el mundo, que estáis en Ser Deportivos, que son las 3:08 y que seguimos en clave mundial ya. Estamos a 48 horas para el inaugural del Mundial, para el México-Sudáfrica, partido en el Azteca, que contaremos ya en Carrusel, y en el que habrá un jugador con 6 mundiales en los locales, Guillermo Ochoa, que ha pedido una invasión del fútbol mexicano en las ligas europeas para que México crezca. Para que el fútbol mexicano crezca, necesitamos más jugadores allá. ¿Por qué? Porque tenemos que invadir las ligas europeas. Me ha tocado estar en diferentes ligas en Europa y donde voy veo jugadores de otras nacionalidades sudamericanas. Digo, ¿por qué vengo y me encuentro otros jugadores de otras nacionalidades luchándola, peleándola? Mexicanos no me encuentro en estos equipos. Digo, porque calidad hay. Pero hay que atreverse, hay que salir, hay que aguantar y aguantar el que te busquen para volver. Esto ya no hay quien lo pare. De México a Estados Unidos, en Uruguay sigue siendo noticia Araujo. En Tennessee, otro compañero de la cadena SER con nuestros rivales va a estar durante todo el Mundial. Santi Valle, cuéntanos, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Paco Jo? Muy buenas. Araujo ya está de vuelta en Montevideo, tiene una pequeña rotura muscular, fue un viaje de ida y vuelta en el mismo día a Barcelona, se hizo la rotura la semana pasada y quería hacer un tratamiento express en Barcelona. Ya se ha unido al grupo, Uruguay viaja esta noche desde Montevideo a Cancún, donde establece el campamento base para disputar la fase de grupos. El objetivo de Araujo, llegar al definitivo de grupos contra España. Y sin movernos de Estados Unidos más. IBC de la cadena SER en Dallas, centralizando ya el resto de las noticias. Pedro Fullana, buenos días allí.
¿Qué tal, Paco? Buenos días. Después de que Estados Unidos vetara la entrada del mejor árbitro de África para que pueda participar en este Mundial, otro comunicado importante, el de la Federación Iraní de Fútbol, que denuncia que Estados Unidos ha revocado entradas que le corresponden para poder impedir que vayan los aficionados de Irán. Dice la Federación Iraní que es lamentable que después de una serie de decisiones y de acciones no tengan las entradas, que todo esto va decidido a que Estados Unidos impida la entrada de aficionados iraníes al país para ver el Mundial. Y también hablabas del partido inaugural, ya tenemos el árbitro, va a ser brasileño, Wilton Sampaio, será el encargado de dirigir el primer partido de este Mundial en Ciudad de México, como decías, entre México y Sudáfrica. Lo apunto, Sampaio, el árbitro del inaugural. De Estados Unidos a México, de México a Lille. Allí Francia jugó su último amistoso premundial con victoria y con Olís. París, Andrés Onrubia, muy buenas. ¿Qué tal, Paco? Buenas tardes. La selección francesa derrotó anoche 3-1 a la Irlanda del Norte en Lille en su último amistoso antes de viajar a Estados Unidos para afrontar el Mundial. El gran protagonista del encuentro fue Michael Olise, al que muchos le atribuyen ser el galáctico por el que Florentino Pérez enviará 150 millones de euros y que anotó su primer hat-trick internacional, además de anotar un gol memorable en la segunda parte, denotando que está más que capacitado para liderar a su campeona del mundo en ataque. Mbappé, por su parte, no estuvo acertado y se le sigue resistiendo el récord goleador de máximo goleador histórico de la selección que ostenta Olivier Giroud. Francia hoy ha dado un día de descanso a los jugadores y mañana a mediodía embarcará a Boston, donde estará concentrada durante todo el Mundial. Así que como Olise es protagonista, estamos en medio de la información del Mundial, pero cuelo aquí al Real Madrid con la oferta galáctica hoy y la llegada inmediata de Mourinho. ¿Qué te sabes, Héctor González? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Paco? Muy buenas. Tras las elecciones, la visita del Papa, el Real Madrid recupera hoy su actividad habitual. Este martes es el día en el que Florentino Pérez marcó en rojo en su campaña, porque hoy es el día en el que va a ofrecer 150 millones de euros por una gran estrella a la lista de posibles candidatos. El último en unirse fue ayer Julián Álvarez. Veremos si salimos hoy de dudas. Lo que está más claro desde Portugal, ya se da por hecho, es que José Mourinho aterriza esta tarde en Madrid para empezar a preparar su segundo proyecto como técnico blanco. 13 años después de su marcha, llegará con su cuerpo técnico en el Benfica, y para ejercer el papel que tuvo Caranca en su primera etapa, suena otro exmadridista también portugués como Pepe. Lo apunto. Pendientes del Real Madrid y sus fichajes en tono mundial, retomamos Mundial. Busco el resto de los amistosos de las últimas y de las próximas horas. José Antonio Duro, muy buenas. Hola, esto va cogiendo forma de Mundial, una cantidad importante de partidos con República Democrática del Congo y Chile enfrentándose a las 6 de la tarde, aunque solo los africanos están en la cita del verano. Este partido se iba a jugar en la línea de la Concepción, en España, pero finalmente se ha cambiado a Francia, Orleans. Ya de madrugada, Irak-Venezuela. Este partido en Estados Unidos, porque Irak está en el grupo 1, comparte grupo con Francia. Holanda ganó 2-1 ayer a Uzbekistán, pero la noticia es que Timber, el jugador del Arsenal lesionado, se baja del Mundial, va a ser sustituido por Gertruida. Y tenemos esta madrugada, ya en Estados Unidos, otros dos choques. Juegan Arabia Saudí y Senegal, y también juega Argentina, que se va a enfrentar a Islandia. Con Arabia Saudí juega uno de nuestros rivales. Y fuera de los amistosos, resto de noticias alrededor de la cita mundialista. Óscar Ejido, buenas tardes. Hola, Paco, buenas tardes. El seleccionado noruego acusa a Escocia de falta de profesionalidad porque ha suspendido el amistoso que iban a jugar a puerta cerrada en Charlotte. Justo un día después de jugar otro amistoso contra Marruecos, los escoceses han dicho que tienen algunos jugadores con problemas y se han borrado de ese amistoso. Y Escocia también es noticia porque su capitán, Andy Robertson, ha dicho que va a jugar el Mundial pensando en el fallecido Diogo Jota, que murió el año pasado en un accidente de coche con su hermano mientras cruzaban España. Robertson y Diogo Jota, recordemos, fueron compañeros en el Liverpool. Ya mucho es Mundial. Ahora hay un poquito más de fútbol. Un poquito solo. Un poco porque, por ejemplo, la selección femenina española busca hoy su acceso al Mundial tras la goleada ante Inglaterra. Después de eso, depende de sí misma en su partido de esta noche ante Islandia. Sonia Luz, buenas tardes. Y eso se traduce, buenas tardes, en que hay que ganar. A España le vale la victoria o hacer lo mismo que haga Inglaterra contra Ucrania en Liverpool. Y como las inglesas, salvo sorpresa mayúscula, van a ganar, pues España tendrá que hacer lo mismo en la capital islandesa. Esther y Andrea Medina son los descartes de Sonia Bermúdez para este Islandia-España, que comienza a las 9 de la noche rumbo a Brasil 2027. Gracias, Sonia. Además, siguiendo con la competición, tenemos partido que va a decidir un finalista en el playoff de ascenso a primera. Choque en los Juegos del Mediterráneo con empate de la ida con el Almería-Castellón como protagonistas. Rafa Góngora, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Paco Jo. Noche de alta tensión hoy en un estadio de los Juegos Mediterráneos lleno hasta la bandera. El Almería tiene dos cartas: la victoria y el empate con prórroga sin penalti. Al Castellón solo le vale ganar para pasar a la final. Los entrenadores, Rubi y Pablo Hernández, cuentan con la afición. Que anime y que lo que vaya pasando en el campo ya irá pasando. De los que vengan, que sé que van a ser mucho, como dices, darles una alegría y poder disfrutar de otra eliminatoria aquí en Castalia. 9 de la
noche pita González Esteva, en el bar estará Trujillo Suárez. Eso hoy. Y mañana Málaga-Las Palmas, con ambientazo también en la capital andaluza tras su victoria hace unos días en la ida. Justo Rodríguez, buenas tardes. Hola, buenas tardes. El Málaga buscará este miércoles zanjar la primera eliminatoria de promoción de ascenso a Primera División ante Las Palmas en el estadio de La Rosaleda. Tiene una leve ventaja, ya que venció el pasado domingo en la ida por 0-1 con gol de David Larrubia. A pesar del triunfo, los jugadores malaguistas no se fían del conjunto canario, más experimentado y al que solo le vale la victoria por más de un gol para clasificarse para la gran final de ascenso. El técnico del Málaga, Juan Francisco Funes, que ha comentado que queda mucha eliminatoria, tendrá la baja por lesión del central Einar Galilea, que será cubierta por Javi Montero. Lo demás, los mismos que ganaron en el estadio Gran Canaria. Y de fichajes, tenemos noticias alrededor del Atlético de Madrid, Pedro Fullana. Sí, porque la prioridad absoluta es el lateral izquierdo para solventar la cuenta pendiente. Bueno, el lateral izquierdo y Bernardo Silva, que el Atlético de Madrid tiene prácticamente cerrado, pero con la aparición del Real Madrid hay que ver cómo termina la película y el Atleti pues va a esperar a Cucurella para que sea el lateral izquierdo del conjunto rojiblanco. Tienen la recámara Grimaldo, pero prefieren a Cucurella y esperar a ver si al final hay una opción real. Si se puede hacer, como la operación se iría a 40-50 millones, se venderá a Ruggeri para hacer caja y pagar parte del fichaje. Y sobre el central, Paco Jo, Lenglet no se quiere marchar. Todos le quieren fuera, pero el jugador no se quiere ir, por tanto, si no entra en una operación o no hay una opción que le seduzca, incluso se podría quedar en el Atleti. Y además renueva Canedo 2 temporadas con el Depor. Palacio, el canterano del Madrid, interesa a Osasuna. En Sevilla se habla del proyecto de García Plaza con fechas de pretemporada y en Getafe se negocia la continuidad de Bordalás. Y ahora el polideportivo. 3 conexiones, ACB, baloncesto, primer partido de semifinales al mejor de 5 entre Barça y La Laguna Tenerife hoy en el Palau. Javier Saisó, buenas tardes. Buenas tardes, semifinal inesperada entre el Barça y Tenerife, pero con muchas semejanzas. Dos equipos crecidos tras eliminar a dos cabezas de serie, dos equipos veteranos, dos equipos con entrenadores con futuro incierto y dos equipos que han superado lesiones, aunque el Tenerife, aún con la duda de Guerra, es el más perjudicado. Este primer asalto empieza a las 8 en el Palau Blaugrana con protagonistas destacados como Clyburn, Panther, Mills o Marceliño. Veremos qué estilo de juego se impone. Hoy se inicia esa serie, mañana se iniciará la que se disputa entre Valencia y Juventud en la otra semifinal al mejor de 5 partidos. Y en la NBA, pues San Antonio ha comprimido la final ante los Knicks en el día en el que Trump es abucheado y se duerme viendo el partido en el Madison. Marta Casas, buenas tardes. Hola, Paco Jo, muy buenas. Recibido con una sonora pitada, Trump, el primer presidente de Estados Unidos en el cargo en acudir a unas finales, e imagino que también de las pocas personas en el mundo capaz de echarse una siestecita durante el partido, así que no sé si pudo ver mucho de la exhibición de Wembanyama, 32 puntos, 8 rebotes, 6 asistencias, el segundo más joven en lograr estos números en unas finales, después de Magic Johnson. Números para darle la victoria a unos Spurs que recortan la distancia con los Knicks. Además, la presencia de Trump evitó las pantallas gigantes alrededor del Madison, lo cual provocó más enfado en los seguidores de los Knicks. Y en ciclismo tenemos en marcha la tercera etapa de la nueva Dauphiné, que ya no se llama así. Cristina Soto, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Acaba de comenzar la tercera etapa del Tour de Auvernia, la antesala del Tour de Francia. La etapa de hoy, con inicio y final en Pegó, consta de 28,4 kilómetros y se desarrolla bajo el formato de contrarreloj por equipos, un trazado corto pero que no es completamente llano. Encabeza la clasificación general está Alex Baudin a 32 segundos del alemán francés De Bruyne. Como representación española, Juan Ayuso es 19º. Gracias, Cristina. Y tras los 20 minutos de repaso generoso a lo global, se viene lo cercano, como cada día, hasta las 4 en este Ser Deportivos. Viene lo cercano, pero no solo, porque ya estamos muy en modo mundial, como entenderéis, a 2 días del comienzo del campeonato y con amistoso de España esta pasada madrugada. Pero antes de meterme a fondo con la selección, que tengo mucho, lo que se está moviendo en el Madrid. 4 cosas antes de ir a fondo en plan mundial. Tras las elecciones a la presidencia del Real Madrid, este es Javier Tebas, el presidente de la Liga, entrando en campaña. Tarde, pero en ello. Primero con el retorno de Mou y luego mensaje a Florentino. Divertido. La Liga en su momento con Guardiola y Mourinho, porque le daba mucha salsa, ¿no? Y bueno, todos conocemos a Mourinho, va a dar mucho juego, ¿no? Creo que, bueno, para este chico con acento mexicano, que nadie conocía hace 15 días, un 35% no está mal, ¿no? No quiero imaginar si tuviese acento español y hubiese tenido 40 días, ¿no? Luego hubiese podido pasar. La pregunta que hemos visto es, ¿este es Florentino o no es Florentino? Este es el Florentino de verdad que yo conozco. Pero yo creo que ha salido otro Real Madrid, ¿no? Lo que no va a salir es otro Tebas, eso está claro. El otro Real Madrid, el nuevo Real Madrid, ¿cómo avanza, Héctor?
Bueno, a la espera de la gran oferta de hoy, ¿no? De 150 millones de euros. La lista de jugadores que han aparecido en los últimos días es infinita. Hemos contado que el que más le gustaba a Florentino, lo contabas tú el otro día, es Olise. El último en sumarse a la lista es Julián Álvarez, según adelantaron los compañeros de Sky Sport de Alemania, un jugador que también le gusta al presidente. Él dijo que tenía que ser un galáctico. Veremos, porque una cosa también es ofrecer 150 millones de euros por un gran jugador, otra que te los acepten por eso y precio. Recordemos que la cantidad más alta que ha llegado a ofrecer Florentino Pérez por un futbolista fueron los 180 millones que ofreció por Kylian Mbappé en el verano de 2021 y que el PSG en aquel momento dijo que no. Esa sería la guinda para el pastel de una planificación que ya tiene a Konaté y Dumfries como nombres confirmados. Tiene pinta que va a haber más refuerzos en defensa porque lo pide José Mourinho, el nuevo entrenador que, según avanzan en Portugal, ya va a estar esta tarde en Madrid. Aterriza a la capital de España para empezar a preparar su segundo proyecto. Llega con su cuerpo técnico habitual en el Benfica. Joao Traiao, que ha sido su mano derecha en el Club Lisboeta, va a serlo también en Madrid. Y para ejercer el papel que tuvo Caranca en la primera etapa de Mourinho, entre 2010 y 2013, ahora suena Pepe para hacer ese rol de exjugador que conozca el club y que esté de la mano de Mourinho en el día a día. Mientras, el Real Madrid también anuncia a bombo y platillo un nuevo acuerdo económico de su principal patrocinador, la aerolínea Emirates. Va a seguir vistiendo la camiseta blanca con el logo de Emirates y el nombre de la compañía durante las próximas 5 temporadas, también en el equipo de baloncesto, y según adelantan los compañeros del diario AS, ese acuerdo pasa de 80 a 100 millones de euros, por lo cual el Madrid ahí mete un mordisco, gana 20 milloncitos de euros. Es una pasta, desde luego, y sí, tal y como va a estar el mercado y lo que va a tener que gastar Florentino, es una pasta importante a invertir. Gracias, Héctor. Hasta luego. Reconozco que lo que viene ahora es una ronda de rumores. A esta hora, las 3:23, no hay oficialidad por parte de ningún equipo europeo de haber recibido una oferta de 150 millones por jugador alguno que quiera Florentino Pérez. Pero claro, como se habla de varios jugadores, yo voy a ir preguntando. En las últimas horas ha cogido fuerza la posibilidad, que a mí, bueno, de que el jugador elegido por parte del Real Madrid pudiera ser la estrella del Atlético de Madrid, Julián Álvarez. ¿En el Atlético de Madrid dicen algo, Pedro Fullana? Se ríen. En el Atlético de Madrid se ríen, Paco Jo. Esa es la realidad. Te dicen, aquí no ha llegado nada, pero vamos, es que si llega, ni se va a contemplar. No se contempla el FC Barcelona, no se contempla el Real Madrid. Es una decisión ya de Gilmarín. El jugador, si va a jugar en España, se queda en el Atleti. Y si hay un ofertón de fuera y el jugador lo acepta, pues se va a poder valorar. Pero a día de hoy la idea del Atleti es que el jugador, si tiene que jugarse o jugar en España, se quede en el Atlético de Madrid. Lo único que le interesa al Madrid es saber hasta qué punto es real el interés por Bernardo Silva. Porque tiene el sí de Bernardo Silva, creen que le tienen ganada la carrera al FC Barcelona y que ya estaría cerrado y fichado si no fuera porque se ha metido el Real Madrid. Es lo único que realmente Paco Jo le interesa del Real Madrid al Atlético de Madrid. Por lo tanto, hay dos noticias en esto. La primera, el Atlético de Madrid de alguna manera veta la salida de Julián Álvarez a cualquier club español, llegue la oferta que llegue. Y en segundo lugar, el Atlético de Madrid está mosqueado porque tiene un compromiso verbal con Bernardo Silva y se teme que el Real Madrid con Mourinho esté interesado en su fichaje. Que no se lo tema. Es una realidad. El Real Madrid, con Mourinho en el banquillo, va a por Bernardo Silva. Luego, claro, Julián es el nombre que se ha puesto en el tablero en las últimas horas. Anteriormente os venimos contando que a priori el elegido parecía ser Olise, el jugador del Bayern. Así que voy a Alemania. Carlos Muñoz de Real, compañero de OneFootball en Alemania. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Paco? Muy buenas. ¿Algo que se diga allí en las últimas horas sobre esta posible operación? La verdad que absolutamente nada. Es decir, la opción de que Olise salga del Bayern ni se contempla, ni se ve real como una realidad, ni absolutamente nada que ver. El Bayern literalmente no negocia. O sea, es un jugador que es intransferible, intocable, y que además, bueno, tiene contrato hasta el año 29, por lo tanto, el Bayern no tiene ninguna necesidad de venderlo, ni tampoco lo quiere dejar salir. Por lo tanto, si es el elegido, el Bayern, desde luego, que va a cerrar la puerta, pues, o bueno, no sé si ni siquiera si la va a abrir para hablar de un jugador que además es el MVP de la Bundesliga y su gran activo junto con Kane y Luis Díaz. Intuyo que tendría que ser el jugador el que forzara con alguna declaración, el que hubiera alguna opción, viendo cómo está de duro el Bayern, ¿no, Carlos?
Totalmente. Si el jugador sale públicamente y dice que quiere salir, que quiere probar otro proyecto y demás, ahí sí que podría abrir una puerta para poder negociar. Pero ya te adelanto también, Paco, que el jugador es de lo más tranquilo del mundo, prácticamente no concede entrevistas, es un jugador que es pues muy muy tranquilo en ese sentido y de su futuro es absolutamente hermético. Por lo tanto, todo lo que sea en cuanto a su futuro lo lleva el Bayern, su agente, y el jugador apenas hace nada. Por lo tanto, te digo que el jugador no se va a mover, salvo que salga y diga que quiere salir, pero yo particularmente lo veo realmente muy muy difícil, por no decir imposible. Imposible en el caso del Bayern, imposible en el caso del Atleti. Está la cosa chunga a estas horas. Gracias, Carlos, un abrazo. Un abrazo. Y a todo esto os hemos hablado de Bernardo Silva y de un jugador del West Ham. Ese no sería el galáctico de los 150 millones de euros, pero bueno, como me han hablado, pues, Mateus Fernández, al que tiene echado el ojo Mourinho, así que pasito por Inglaterra. Pablo Montaño, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. ¿Qué tal? ¿Qué les cuentas a los seguidores del Real Madrid, que te escuchan atentos desde Inglaterra? Pues de Mateus Fernández, un centrocampista portugués de 21 años que ha sido sorpresa su ausencia en la lista de Portugal para el Mundial. Se esperaba que uno de los talentos jóvenes que han salido del fútbol portugués en los últimos años estuviera, pero no está. Y no será el galáctico de los 150 millones, pero sacarlo del West Ham en el caso de que el Real Madrid se acabe lanzando a por el futbolista todavía del conjunto londinense, no va a ser barato, porque el equipo del este de Londres lo tasó hace no mucho tiempo en 80 millones de libras, 90 millones de euros, aunque habiendo descendido a segunda división inglesa, pedir semejante pasta por él, yo creo que va a ser complicado, aunque ese es el nivel al que ven Mateus Fernández, un jugador que la temporada pasada estaba en el Southampton, también descendió a segunda división, que a mí me pareció bastante, no sé si decirte loco, pero sí elevado los 44 millones de euros que pagó el West Ham por él después de haber estado apenas una temporada en la Premier, que fue buena, fue positiva, demostró ser un centrocampista llegador bastante bueno técnicamente, no es el más habilidoso del mundo, pero ni mucho menos es un tuercebotas, el bueno de Mateus Fernández, y pagó una buena pasta por él el West Ham para llevárselo, y esta temporada, que se ha confirmado como un talento a tener muy en cuenta para el futuro por ahora en el fútbol inglés, 4 goles y asistencias en 38 partidos con los Hammers, pues ha, retrasado un poquito más su posición, ha pasado a ser un que se a ver. Sí, adelante, Pablo. No sabía si me cago, Paco. Sí, te escuchamos. Vale, perfectamente. Pues solo te decía que ha pasado a ser un futbolista más organizador, más metido en la sala de máquinas, director de orquesta. Ha retrasado un poco su posición, aunque yo lo sigo viendo como un centrocampista con más recorrido, con más alma de llegador que de organizador, aunque siendo algo menudo, unos 78 mide, no llega al 1,80, pero es potente y se hace fuerte en el choque, en la conducción, ganador de duelos, como te digo, con llegada, está haciendo buenas cifras. Y el hecho de que, aparte del Real Madrid, como estamos comentando, equipos como el Liverpool, el Arsenal y en más de un mercado ya el Manchester United se hayan interesado por él, ahora mismo en Inglaterra, al que sitúan los compañeros de la prensa británica más cerca o con más intención de apostar por Mateus Fernández, el Manchester United, pues te dice del tipo de jugador del que estamos hablando. Bueno, pues nada, estamos hablando de un jugador que interesa al Real Madrid, que no será el galáctico, pero que le pueden pedir 80 kilos por él. Así está el mercado alrededor del Real Madrid, que también todos saben que tiene dinero y necesidad de fichar. Desde el Atlético de Madrid, desde Alemania y desde Inglaterra, las novedades del Madrid. Y ahora la selección. Ha sido esto irse al Mundial, todos los que llevaban el Real Madrid, todos los que llevan en realidad, y liarse la Mundial aquí en el Real Madrid. Sensaciones y conclusiones del último amistoso de España. Antonio Romero, sigues por ahí, no sé dónde, pero sigues por ahí. Por aquí seguimos. Bueno, yo tampoco lo sé exactamente. Hemos aterrizado hace ya bastante tiempo en Nashville y en trayecto en carretera nos estamos acercando a Chattanooga, al cuartel general de la selección española, que yo sé que pudieron aterrizar directamente. Hemos tenido un pequeño percance en el autobús que nos traía. Se ha calentado, Como para eso nos pasaba en las autopistas, se ha calentado.
nos hemos tenido que echar a la cuneta y esperar a que nos recogiera otro y ya estamos aquí. Así que el viaje está siendo interesante. Menos mal que el partido por lo menos estuvo a la altura, ¿no, Paco? Menos mal. Oye, jugadores a los que se ve especialmente bien Romero y a los que les falta un pelín de lo que viste tú ayer. Bueno, a mí no me gusta sacar muchas conclusiones. Ya lo sé. No la saqué en Coruña y tampoco la saco del partido de esta noche o de esta madrugada. Pero, por ejemplo, me gustó ver a Rodri. Creo que había ciertas dudas de... Yo creo que, por ejemplo, del Rodri que vi yo en el Santiago Bernabéu en la eliminatoria contra el City del Real Madrid, a este Rodri creo que ha pegado un paso adelante, sobre todo en lo físico. No fue un partido en el que Perú nos exigiera con una presión tremenda en el centro del campo, pero le vi fino, le vi que le sienta bien el brazalete de capitán. Oyarzábal es un seguro de vida. Cuando oigo a Montaño, oigo a la gente que tenemos por ahí desplazada hablar de delanteros centros, de precios y demás. Sí. ¿Cuánto valdría ahora mismo Oyarzábal en el mercado con los números que tiene en la selección española? Y sobre todo que vimos el esbozo de lo que Luis de la Fuente tiene en mente para el primer partido, el partido del debut. Yo creo que Lamine y Nico, aunque lleguen, no van a ser titulares, y quitando a lo mejor Dani Olmo, que tiene la opción de entrar en ese equipo porque está muy bien y porque le encanta el seleccionador, lo que vimos ayer es lo que vamos a ver el día 15. La prueba en altura, que había cierta preocupación y tal, ¿qué tal los jugadores? ¿Se notó algo? Bueno, alguno dijo luego en la sala en la zona mixta, y que fue es que la verdad que México se vuelca para todo, y la zona mixta fue difícil para trabajar, y alguno dijo sí, que sentía alguna que sentía, ¿no? Como esto que te pesa un poco la cabeza, pero bueno, si me preguntas a mí en primera persona, yo no me pongo a 160 pulsaciones, pero no noté nada, y tampoco creo que fuera algo para un día que perturbara demasiado la preparación de los jugadores, ¿no? Bueno, pues ahora ya toca volver al cuartel general y ya a preparar el partido ante Cabo Verde. Ahora ya sí que entramos en modo mundial, ¿eh, Romero? Bueno, yo llevo modo mundial ya Estuvo un rato, sí. La vuelta al mundo, pero sí, bueno, yo creo que lo mejor ahora para España es que se estabiliza en su cuartel general, ya es rutina de entrenamiento, sesiones tácticas, descanso, convivencia entre los futbolistas. Tenemos 2 semanas, que para mí es lo mejor de esta primera fase. Tenemos 2 semanas en las que el equipo no se va a mover para desplazarse en carretera, porque los 2 primeros partidos son en Atlanta. Por si alguien está perdido, de Chattanooga a Atlanta, más o menos el trayecto en coche, dependiendo del tráfico, está entre 2 horas y media, en su autocar también, y para mí eso es lo mejor, Paco. Ahora, después de la semana de concentración en Las Rozas, tenemos 15 días por delante en la que todos los conceptos se pueden trabajar mucho más en el día a día, porque no nos vamos a mover de aquí, porque aquí, vamos a ser sinceros, cada vez que te toca viajar y meterte en un avión es un auténtico coñazo, con perdón. Nada, pues deseo de corazón que lleguéis pronto después de la palicita que lleváis. Ya estamos. Ya está, ¿no? Ya está. Mira, hemos podido entrar en directo, que están empeñados, Paco Jón, que grabe, pero que no creo que yo entre en directo. No te preocupes. Ya ha quedado claro, el mensaje le llega claro a todos los deportivos de que tú vas a entrar. Hoy ha sido casi por obligación, hay que decirlo, porque si todo hubiera ido correctamente, hubiéramos estado hace un par de horas en Chattanooga. Pero bueno, estamos aquí, buen rollo en el autocar de la prensa, vamos con los compañeros de la federación. El encargado de los viajes es un fenómeno, así que no tenemos más problema, que queremos llegar y ducharnos. Bueno, no es poco, pero nada, que lleguéis prontito. No, después de un viaje largo. No, a alguno le sobra la ducha también, ¿eh? Bueno, y a alguno le falta. Un abrazo, Romero. Buen viaje. Otro fuerte, hasta luego. Va en camino de Chattanooga, que es el lugar de concentración de la selección. No os vais a cansar de escucharlo. Allí está Antón Meana. Antón Meana, muy buenos días. Presente, Paco Jo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Yo estoy muy bien, ¿cómo estás tú? Pues de maravilla, estoy metido en el ambiente deportivo. Ayer vi en riguroso directo por televisión el cuarto de la final Spurs-Knicks. Sí, señor. No tenía el gusto de conocer a Wembanyama y me pareció espectacular. Repito, no le conocía y me dejó impresionado su último cuarto. Me alegro. Y aquí estamos en el downtown de Chattanooga, que es en este programa el Pueblín, pero que de Pueblín tiene poco, 190.000 habitantes. ¡Ostras! Una ciudad hecha y derecha. Estamos a 600 pasos del hotel de la selección española. Me sorprende dónde está alojada la selección, en mitad de esta ciudad. Pasan permanentemente coches, camiones por la puerta del hotel. El hotel completamente vallado, con fotografías de los jugadores de la selección y con un perímetro de seguridad para que no molesten al equipo nacional. Los que hemos llegado más tarde que Romero y Herrera todavía no conocemos la Barry School, pero sí que hemos estado hoy por la zona del río, y la verdad que es una ciudad que merece bastante la pena, acogedora. Está bastante motivada con que la selección española pase aquí los primeros 20-25 días de Mundial, y con un clima que a mí me gusta. Hace calor,
pero no excesivo. El día está nublado, dicen que suele llover un par de veces al día, tormentas fuertes, por tanto no es agobiante. El aire acondicionado de la habitación ya está completamente desenchufado, no hemos tirado la máquina por la ventana por respeto al hotel, pero no va a funcionar en los 23 días. Y como digo, muy cerca de la selección para contarlo aquí en la radio de la mejor manera posible. Chattanooga, me va a salir Sarandonga seguramente en alguna ocasión, pero bueno, intentaré apuntármelo porque es el lugar por donde vamos a pasar. Va a ser el punto central de este Ser Deportivos Especial Mundial desde el jueves, en donde nos queda claro que nuestros compañeros en Chattanooga van a entrar en directo, porque ya nos lo han dicho en reiteradas ocasiones. Meana, Romero, Javier Herráez, Santi Ovalle, que estará con los rivales de la selección española. Aquí van, bueno, la hora es, ¿son las 9:36 son o las 8:36? Excelente, no, aquí las 9:36. Vale, pues esto está... Llevamos mucho rato despiertos, hemos dado un buen paseo mañanero y, por cierto, aprovechamos para decir que desde hoy ya pueden escuchar en Ser Podcast un podcast. Yo ya me vamos lo he escuchado. A abordarlo. 16 minutos dura el primer capítulo. Sí, es una especie de lo que dirían ahora los modernos, un insight, es decir, un reportaje día a día, casi minuto a minuto de lo que hace la selección. Son las 10 de la mañana, estamos en el campo de entrenamiento, son las 12, habla Luis de la Fuente, son las 6 de la tarde, empieza la conexión del larguero con el cambio horario aquí en Estados Unidos. Intentar contar todo lo que es noticia y que no cabe en Ser Deportivos, el larguero y Carrusel por espacio, pues poder ponerlo en un podcast diario. Vamos a abordarlo, que lo podrán escuchar cada día en Ser Podcast. Vamos a abordarlo, ese es el nombre del podcast. Es un insight, el pre-insight será el Ser Deportivos. Un abrazo, Meana. Otro para ti, gracias. Hasta luego, Paco. Y ahora más fútbol. Pues Bruno Alemán, muy buenas tardes de nuevo. Hola de nuevo, Joe, ¿qué tal? Incido en lo de España, tú que viste el partido en directo, ¿qué te gustó anoche de madrugada ante Perú? Bueno, básicamente que es un equipo reconocible España, que quiso tener la pelota y me gustó especialmente el centro del campo. Creo que con variantes, vimos en la primera parte esa versión con Rodri más posicional y dos interiores, con Pedri y Fabián, en el que se iban turnando un poco las posiciones, roles y demás, y en la segunda parte más con un perfil puro de media punta, con Dani Olmo, con la entrada también de Mikel Merino, que poco a poco va cogiendo buenas sensaciones. Te diría que sobre todo ese centro del campo, que se volvió a demostrar que Luis de la Fuente no solo tiene grandes jugadores, sino futbolistas diferentes para hacer prácticamente lo que él quiera o necesite su equipo. Vale, y fuera de España, Bruno, ¿de qué tienes especiales ganas en este Mundial? Pues mira, me apetece mucho, por ejemplo, el grupo de Francia. Es un grupo en el que Francia la apuntamos todos como gran candidata, una de las favoritas importantes a ganar el Mundial. Pero luego están Senegal y Noruega, que ambas, si tienen un buen día, un buen partido, le pueden restar puntos a Francia, y va a ser una lucha por esa segunda plaza importante. Y luego, bueno, grandes titulares como ver si por fin un equipo europeo, más allá de lo que hizo Alemania en 2014, pues es capaz de ganar el Mundial en suelo americano, que parece como si hubiera una maldición que la rompió Alemania y vamos a ver si tiene continuidad. Voy a lo bestia. ¿Por qué intuyes que pueda pasar a la historia este campeonato que empieza en 2 días, Bruno? Pues mira, sinceramente, si tengo que ser 100% sincero, te diría que factores externos al fútbol como el calor, los parones, por el tema de la climatología y demás, puede, no sé si ser decisivo, pero fíjate, si olvidamos que España fue campeona en 2010, ¿por qué te acuerdas del Mundial de 2010? Pues entre otras cosas, por las bubucelas, ¿no? Sí. Pues algo parecido nos puede pasar con este Mundial, creo, con el tema del sol, el calor, los horarios y demás. ¿Y con qué resultado se debería dar por contento el aficionado español con nuestra selección? Uno realista. Contento, yo creo que estar en semifinales final, yo creo que ya es un torneo entero, juegas todos los partidos del torneo, aunque sea en la tercera y cuarta plaza, pero juegas prácticamente todo el torneo, pero yo creo que España tiene equipo para jugar la final. Otra cosa es que, y quiero que quede claro, para mí si te elimina en cuartos Francia o Portugal, no es un fracaso. A mí la palabra fracaso no me mola demasiado y sobre todo creo que si te elimina una selección potente, aunque sea en cuartos, pues creo que al final hay mucha igualdad y que es un escenario que es posible. Ya hemos nombrado un par de veces a Francia. Anoche la vimos jugar con Olís saliéndose. ¿Ves a Francia un punto por delante de todos en el favoritismo, habiendo varias en el carro para ganar el Mundial, Bruno?
Pues mira, te pondría Francia y España más o menos en el mismo nivel. Bien está. Sí, es verdad que tengo alguna duda con 3 posiciones que son fundamentales, que lo fueron en la Eurocopa y lo han seguido siendo para Luis de la Fuente, que es la de mediocentro y los 2 extremos. Ni Rodri, ni Zubimendi, ni Lamine, ni Nico Williams llegan en el mejor momento. Yo tengo esperanza, casi más fe que otra cosa, pero tengo algo de fe o esperanza, si lo quieres decir así, en que estén bien los 3. Si lo están, para mí España es la máxima favorita a ganar el Mundial. Y de Francia hace poca falta decir lo que tiene arriba, con Olise, que ayer marcó un hat-trick, con Dembélé, con un jugador como Cherki, que en principio puede ser suplente, Mbappé, bueno, tiene para elegir absolutamente de Champs. Atrás también le falla un poco el centro del campo, pero creo que son las 2 grandes candidatas a llevarse el Mundial. Esto empieza con un México-Sudáfrica, que es hacia donde viajas tú. ¿Qué te apetece especialmente de ese partido inaugural, Bruno? Pues obviamente ver el Azteca, Joe. Es que es un estadio en el que hemos visto al grandísimo Brasil de Pelé de 1970. Es el estadio en el que Maradona marcó el gol de la mano de Dios y el gol del siglo. Es un estadio con una historia impresionante, ¿no? Y eso sobre todo. Y bueno, algún nombre propio, Gilberto Mora, chaval de tan solo 17 añitos, el más joven de todo el Mundial, que seguramente va a llamar bastante la atención de todo el mundo. Pues Bruno, ¿crees que el calor puede influir en el rendimiento precisamente en México, que va a haber sedes allí entre la altura y la temperatura que al jugador le resulte una pequeña tortura jugar? Sí, totalmente, va a ser un factor con una incidencia importante. Yo creo que en el inicio del Mundial se va a ver menos porque al principio las ganas, la novedad de muchos futbolistas de estar jugando seguramente su primer partido en un Mundial puede mitigar un poquito la falta de fuerzas y eso, el sufrimiento físico, ¿no? Pero en segundos y terceros partidos de fase de grupos, no es por ser agorero, pero creo que vamos a ver partidos con un ritmo bastante más bajo y que va a afectar al espectáculo, creo que es una evidencia. Vale, vienen las mías, témete lo peor, ¿vale? Vamos. Tengo una especie de jueguecito de cierre de estos randoms. Si tuvieras que hacer un 11 de todas las selecciones para la selección perfecta, ¿qué te saldría? Cogiendo jugadores de aquí y de allá, así a priori. Bueno, algo así como Courtois en la portería, Reece James, Saliba, Gabriel Magallanes y Cucurella en la defensa, Vitinha y Pedri en el centro del campo, Olise banda derecha, Mbappé banda izquierda, Lamine media punta y Harry Kane arriba. Madre mía. No suena mal. No, iba a decir una barbaridad. ¿Y a ese equipo a quién le pondrías en el banquillo como entrenador? ¿Quién lo entrenaría? Bueno, hay grandes entrenadores, que nadie se me enfade, pero creo que Carlo Ancelotti ahora mismo está un puntito por delante del resto por lo conseguido en las Champions y también por su experiencia y bagaje, claro. Vale, ¿qué 2 jugadores de cualquier selección nacionalizarías para España en este Mundial? ¿Qué 2 nos vendrían bien? Pues creo que España va a jugar muy bien, eso lo tengo bastante claro, así que por añadirle un puntito de contundencia a esta selección, te diría Gabriel Magallanes, el central, que mira que viene de fallar el penalti decisivo en la final de la Champions, pero creo que si hablamos de contundencia dentro del área, en las 2 áreas, de hecho es un jugador top, y Harry Kane arriba. Me encanta Oyarzábal, pero si tuviéramos a Harry Kane encima, pues sería impresionante. ¿Y cuál de las selecciones pequeñas va a dar una sorpresa y se va a hablar de ella para bien? Creo que Ecuador va a hacer un gran mundial. Es una selección que defiende muy bien, que poco a poco va ganando jugadores en el primer nivel. No tiene un grupo fácil. Al final va a tener seguramente pelea por ser de segunda o tercera de grupo, en un grupo en el que está también Alemania. Vamos a ver de qué es capaz Ecuador, pero creo que siendo un equipo defensivamente sólido, me parece que es capaz de llegar bastante lejos. ¿Y cuál pega el petardazo entre las favoritas, crees tú? Claro, es que esto es mucho riesgo porque las favoritas igual no descarto que acaben siendo campeonas porque no se las puede descartar, pero de momento las sensaciones que tengo con Alemania y con Inglaterra no son las mejores. Alemania porque no llegan demasiado bien Wirtz y Musiala, no han firmado su mejor temporada, y en el caso de Inglaterra sobre todo por el ruido que hay en torno a Tuchel y la lista de convocados que es un poco rarita. Vale, vamos a dejarlo así. Esta es un clasicazo, bota de oro y portero menos goleado. ¿Por dónde van tus apuestas así a priori? Pues mira, te voy a decir por lo que creo que van a hacer también sus selecciones, al final eso va a ser muy importante. Mikel Oyarzábal, máximo goleador del torneo, y Mañán, el portero francés, el menos goleado. También por el sistema de Champs, que suele ser bastante sólido
y rocoso en defensa. Y de los 3 organizadores, ¿de quién esperas más? ¿De México, de Canadá o de Estados Unidos? Espero que haya una fiesta del fútbol tremenda en México. La verdad es que sin duda elegiría a México, pero es que claro, al final son 13 partidos en México, 13 en Canadá y el resto, que si no me equivoco son 74, van a ser en Estados Unidos. Así que esperemos que en este caso Estados Unidos sea un gran organizador. Y la última, una selección, un jugador y un partido raro que nos recomiendes no perdernos en la primera fase, Bruno. Pues mira, la selección de Ecuador, no voy a diferir demasiado, voy a decir que Ecuador puede darle un susto a una selección importante. Si quieres una de las un poquito más random, creo que Jordania puede hacer algunos partidos interesantes, en incluso Uzbekistán, creo que son 2 selecciones a seguir. Te diré Ibrahim Maza, centrocampista de la selección de Argelia, 20 añitos, futbolista del Leverkusen, no se ha hablado demasiado de él, pero me parece un pelotero impresionante. Y un Costa de Marfil-Ecuador, por ejemplo, como partido en el que se va a dirimir seguramente, en ese partido se van a jugar una plaza, la segunda de grupo, africanos y ecuatorianos, así que me parece que puede ser un partido muy interesante con varios futbolistas también a seguir. Esto es un vistazo rápido. El que quiera un vistazo pormenorizado, en Play Fútbol tiene la audioguía del Mundial 2026 con las favoritas, las estrellas, las revelaciones, los debutantes, los jóvenes a seguir, los pronósticos. Es un currazo tremendo. De momento lleva 86.300 descargas, visualizaciones en Twitter, que es lo que puedo ver hasta ahora. Así que yo desde luego recomiendo que lo sigáis como aperitivo, primer plato y segundo antes de que empiece el Mundial. Bruno Alemán, vamos a hablar mucho. Buen viaje hacia México y que nos divirtamos todos, vosotros in situ y nosotros escuchándoos. Tengo un pie ya en el avión, yo, así que mañana hablamos. Un abrazo, hasta la próxima. Un abrazo. Y ahora una inmersión en algo que preocupa, la seguridad del Mundial. Os vamos a contar cómo la seguridad en México, en todo el país y de cara al Mundial, la hemos preparado nosotros. La ha preparado España. Ni os mováis. Esto que viene ahora es un historión extraordinario alrededor del Mundial que conecta México con España y la seguridad. Los TEDx de la policía, como sabéis, tienen un prestigio internacional enorme. Lamentablemente los años de plomo de ETA curtieron a nuestros TEDx. Ese reconocimiento, esa calidad, ha llevado a México a pedir a España que forme a sus policías de cara al Mundial. Con ellos ha estado nuestro compañero Javier Bañuelos. Hola, Bañu, muy buenas. ¿Qué tal, Pacojo? ¿Cómo estás? El nivel de los TEDx para formar a otras policías tiene que ser muy alto. ¿Dónde se preparan? ¿Cómo se forman los TEDx, Bañu, de la policía? Bueno, Pacojo, se entrenan en Linares, en Jaén. Ahí está la escondida la ENIRA. Así es como se conoce al Centro de Prácticas Operativas de la Policía. La verdad que impresiona al entrar. Es como un poblado fantasma. Es un antiguo acuartelamiento completamente abandonado. Los edificios no tienen ventanas. Hay puertas reventadas, coches destrozados. Y los muros tienen marcas de las explosiones que se han hecho allí. Pronto, Pacojo, entendemos por qué. ¡Compi! ¡Fuego! 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 Bueno, les pillamos en plena acción, es una explosión controlada. Los TEDx, como dice, son la élite a nivel mundial, pero cada año tienen que hacer un curso de actualización. Me meto con el robot y lo miro yo. Por ejemplo, para probar un nuevo robot de desactivación que incorpora 2 cañones de agua, Pacojo, que utilizan con mucha precisión para neutralizar cualquier explosivo. Ha hecho una entrada segura, comprobando lo que había, y utilizando el equipo de movimiento y traslado han traccionado desde fuera aquello que le parecía sospechoso. Y al traccionar ha habido una explosión, pero la explosión se ha quedado allí dentro. Bueno, aquí se enfrentan a situaciones simuladas, pero que podrían encontrarse, Pacojo, en situaciones perfectamente en la vida real, como por ejemplo en un estadio de fútbol. En este caso, encontraron una bomba ficticia escondida en un edificio. A la subida a la escalera allí, de estas cositas sin sentido que tienen, la he atado y es lo que hemos tirado. Cuando lo hemos sacado he visto que tiene algo preparado dentro. Con la hostia que ha pegado desde la escalera, suelo y arrastrado, no ha detonado o temporizado radiofrecuencia. ¿Es lo que has dejado ahí en la esquina? Y lo he puesto, ya me han dicho que esa zona está evacuada y además te lo he dejado visto contra la pared para que le metas un cañonazo ahí, se ve el explosivo, la UTE y todo. O sea que lo tienes perfecto. Bueno, lo tienen perfecto y de hecho lo hicieron. Ese primer equipo, Pacojo, realizó la inspección, localizó el explosivo sospechoso y en menos de una hora más o menos, bueno, pues lograron neutralizarlo sin lamentar ningún tipo de tiro. Es alucinante escucharlo y sentirlo desde dentro. Los TEDx ya estuvieron, si yo no me equivoco, en el Mundial de Qatar, participando en el despliegue
de seguridad y en este caso lo dicho, España ha entrenado a policías federales de México para que sepan bañuelos cómo reaccionar ante una amenaza de bomba, Dios no lo quiera, en alguno de los partidos del Mundial. Sí, eran 7 agentes de la Policía Federal de Nuevo León, del Estado de Nuevo León. Pertenecen a diferentes unidades. Estuvimos con compañeros, con agentes de seguridad ciudadana, también del ámbito de la inteligencia y del grupo de operaciones especiales. Cuando tengáis los mundiales y suelte una llamada que tenéis un aviso de bomba y hay que dar respuesta a esa amenaza, veréis cómo se os pone la piel de gallina y hay que buscar. Y los últimos que nos tenemos que ir somos nosotros. Bueno, estuvimos con ellos viendo cómo se formaban en esas aulas allí en Jaén, en Linares. Y lo primero, Paco, que aprendieron es el lema de los TEDx. El lema es muy interesante. El lema, evidentemente, vais a entender por qué. El primer error es el último. Ya no vas a abrir más papeleras a la primera que no. Y sobre todo cuando se detecta una pila. ¿Has visto? Bien, bien, me gusta. Hemos visto pilas, sigo pilas, veo cables, ya... Bueno, son las pistas que iban encontrando los propios agentes mexicanos, los policías del Estado de Nuevo León, que además se llevaron lecciones muy valiosas, en concreto esta. Yo siempre he tenido la imagen de que un explosivo pues va a ser una mochila y que va a estar a la vista, pero nos han mostrado algunas imágenes y videos donde realmente pues no, o sea, nos han mostrado un video donde hasta ropa interior es un explosivo. Bueno, explosivos en ropa interior, incluso Paco Juan ha aprendido que los terroristas son capaces, ojo, de esconder bombas en el cuerpo humano. Se ha hecho con personas no vivas. Se ha intentado artefactos introducidos en perros y han muerto, pero si no los han metido. En Colombia los metían en caballos. Y otro de los consejos que se han llevado estos policías mexicanos es detectar las trampas. Evitar, por ejemplo, Paco, trampas como las que ETA hace años les colocaba a los TEDx. ETA ibas a hacer un registro o alguna cosa y te dejaba algún regalito. O una linterna, porque claro, tú ves una linterna y tú no quieres, pero vas para allá. Y cuando te quieres dar cuenta la tienes al lado de tu mano. Y ya que la coges, quieres hacer, probar si funciona. Y ahí es donde se aprovechaban ellos. Y por eso decimos que si ven algo que les llama mucho la atención, pues ni lo toco, ni lo muevo, ni hago nada. Bueno, no hay que olvidar, Paco, que en los manuales de ETA, de hecho, decían que cada TEDx muerto equivalía a 5 policías. Madre mía. Oye, la seguridad en el Mundial, como sabemos, es máxima. Los 3 países anfitriones, Estados Unidos, Canadá, México, llevan muchos meses planificando la seguridad. Nada se deja en manos del azar, de la improvisación, pero hay que estar preparado. No solo para la amenaza de bombas, sino incluso también para un ataque químico, ¿no? Sí, porque bueno, los TEDx, Paco, de hecho, no solo desactivan bombas, también están preparados para detectar cualquier amenaza NBQ, es decir, un ataque bacteriológico o químico, amenazas reales y más en grandes aglomeraciones por el daño, evidentemente, que podrían provocar. Por eso los TEDx cuentan también con una formación muy precisa, muy especial, para poder intuir esa amenaza. Tienen que localizar dónde puede haber isótopos radiactivos, aunque sea de baja intensidad, porque es normal que nos vayan a poner poca cantidad y lo que quieren es que nos contaminemos. Los CEDOS de la policía enseñaron en este caso también a sus colegas mexicanos el protocolo de seguridad para poder extraer esas muestras químicas, sobre todo para evitar el contagio, y les enseñaron algo tan básico, Paco, pero tan complejo como ponerse el traje de los TEDx. Tenéis que aprender a colocarlo. Otro por aquí al lado mío a colocar. Porque si lo pongo yo, pero no lo ponéis ninguno de vosotros... Bueno, aguantar, Paco, los 36 kilos de peso de este traje, desde luego no está al alcance de cualquiera. Venga, es tuyo, venga, lo tienes ya. Bueno, de hecho, uno de los policías mexicanos acabó, Paco, pese a los ánimos de este instructor, acabó exhausto después de haber caminado solo 50 metros. ¿Qué sensación tienes ahora mismo? Sofocación, un poco, que está pesado. ¿Qué es más, el peso, el calor o...? Yo creo que la falta del oxígeno es el máximo problema. Dificulta para poder realizar movimientos. Bueno, Paco, yo no me atreví a ponerme ese traje. 36 kilos, hacía casi 40 grados allí en Linares. Dicen que los llevan puestos, que lo peor es el estrés térmico, así que bueno, os podéis imaginar por qué. Me lo imagino. Oye, qué currazo, ¿eh? Muchísimas gracias por mostrarlo aquí en Ser Deportivo. No, vente cuando quieras, estás en tu programa. Encantado. Y nosotros también. Gracias, Baño. Un abrazo. Casi nos vamos. Quiero que te quedes a mi lado. Casi, porque nos da tiempo a contaros un par o tres de noticias alrededor de lo que está sucediendo en el fútbol madrileño, ya que estamos
en el último tiempo dedicado al deporte más cercano. ¿Hay alguna novedad en los banquillos de Rayo Vallecano y Getafe, Óscar Ejido, que tengan que conocer sus aficionados? Muy buenas de nuevo. Buenas de nuevo. Te voy a contar la relación que tienen Getafe, Osasuna y Leganés. A ver, que así a primera no tiene ninguna, ¿no? Un huevo y una gallina. El Getafe sigue hablando con Pepe Bordalás para la renovación. Está mucho más cerca que la semana pasada para que Bordalás siga en el Euro Getafe, pero si no renovara con el Getafe, Bordalás es opción para el banquillo de Osasuna. Si finalmente renueva y no va a Osasuna, la otra opción que tiene Osasuna para el banquillo es Luis Miguel Ramis. Luis Miguel Ramis es una persona que la última semana se ha reunido con la dirección deportiva del Club Deportivo Leganés para ocupar el banquillo de Butarque, así que de alguna forma los tres están ligados. Por cierto, ha dicho Eduardo Cosino, el nuevo presidente del Leganés en Marca, que sigue Andrés Pardo en la dirección deportiva, pero que le va a reforzar el puesto y la secretaría técnica. Y luego está el banquillo del Rayo, que seguimos esperando a ver si confirman técnico. La reunión con Yago Arrasate fue muy bien, Beñat descartado porque sigue en el Eibar, también Martínez Nobel porque se va al Leverkusen. Decían hoy que Rubén Alves era opción para el banquillo del Rayo. A mí, personas cercanas a Rubén Alves me confirman que no se han reunido con Alves para el Rayo Vallecano. Vale, pues lo apuntamos. Y a lo largo del programa, de estas gestiones que puedes hacer en las pausas de publicidad, hemos preguntado más sobre la oferta del Real Madrid del Galáctico. De momento de eso no hay nada, pero me insisten en que insistamos a los seguidores del Real Madrid que se está calentando la operación de Mateus Fernández, el jugador del West Ham, con el que hablábamos con Pablo Montaño. Ese jugador está en el centro del objetivo de Mourinho de cara a la próxima temporada. Pediría el West Ham 80, el Madrid espera sacarlo por menos, pero parece que esa operación se calienta mucho. Nos vamos, regresamos en las citas clásicas con el deporte en la SER, a las 8:30 hora 25 Deportes con Gallego, a las 11:30 el larguero con Manu Carreño, y mañana quedamos mismo sitio, misma hora, misma gente, mismo rollo. Aquí estamos a las 3, los de SER Deportivos. Gracias por estar, mañana más, adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.